Como les había dicho hace 2 semanas atrás, cuando prediqué el primer sermón de esta serie, Ladrillo a Ladrillo, vengo dispuesto a predicar el calendario. Y si usted estuvo aquí en ese sermón, sabe que eso significa predicar la palabra de Dios, por supuesto, pero predicarla y luego ponerla en obra. De modo que está en el calendario la aplicación o la práctica de lo que aprendimos el domingo. Amén. En sus pantallas, durante todo el sermón, no tienen que apurarse, no tienen que preocuparse de que se le vaya el QR code o el código QR de la pantalla. Durante todo el sermón tendrán este QR code, porque lo que estaremos viendo hoy tiene que ver con que cada uno tome su puesto, cada uno tome su lugar. Como vimos la semana pasada, Elad nos enseñó acerca de partir de la oración a la acción y nos dio algunos elementos fundamentales para no quedarnos solo en la oración, sino ponerlo en práctica. Hoy vamos a ir un poquito más profundo y vamos a hacerlo personal y vamos a ver muy claramente en la palabra de Dios cómo todos estamos incluidos, nadie se queda fuera. Todos tenemos una función específica y de nuevo, ya que estamos predicando el calendario, y espero que no malinterpreten esa frase, hay un QR code en sus pantallas para que usted pueda suscribirse a la lista de voluntarios de nuestra iglesia y podamos practicar la palabra de Dios. Estamos predicando el calendario. Ahora, si usted no quiere hacerlo así, otra forma de hacerlo es simplemente llenando esta tarjeta. Si usted es parte de nuestra iglesia, se ha dado cuenta que hace mucho tiempo que ni siquiera hablamos de esta tarjeta. Hoy queremos predicar el calendario y queremos invitarle. Espero que cada uno haya recibido una tarjeta como esta, la tarjeta color naranja. Hay suficientes lapiceros en el lobby, así que si usted no recibió el suyo, vaya y búsquelo, porque hoy no estaremos solamente escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a predicar el calendario, vamos a cambiar la historia, vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén en una forma, vamos a hacerlo aquí ahora en nuestra iglesia, vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo en Iglesia Familia Multicultural. Amén. ¿Estamos listos para eso? Quiero invitarle que vaya conmigo en sus Biblias a el libro de Nehemías. Si usted sabe lo que estamos haciendo en esta serie Ladrillo a Ladrillo, estamos revisando un momento histórico en el pueblo de Israel en que el pueblo de Israel estaba reconstruyendo en este caso las murallas, el muro de la ciudad, y aprendimos en el primer sermón que ese muro de la ciudad no era simplemente un muro, sino que le daba identidad a la ciudad, de modo que era algo muy importante, no solamente protección, sino identidad a la ciudad. Y yo quiero animarles a que abramos el corazón y que le preguntemos al Señor de la obra, le preguntemos a nuestro Salvador, y muy importante, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, que Él quiere que nosotros hagamos en su obra, porque ciertamente todos y cada uno somos una parte fundamental. Todos y cada uno somos una parte fundamental de lo que Dios está haciendo aquí y ahora. ¿Dice amén? ¿Usted cree eso de verdad? Yo creo que podemos creerlo, creo que hay suficiente base bíblica y que es importante que lo creamos primeramente, que creyamos en eso para entonces poder recibirlo y creerlo al punto de que afecte nuestras acciones. Creerlo al punto de que se convierta en acción, que se convierta en identidad también en quiénes somos. Amén. Estamos mirando el libro de Nehemías y en cada uno de los capítulos, se dio cuenta, el primer sermón era del capítulo 1, el segundo sermón del capítulo 2 y el tercer sermón hoy, el capítulo 3. Así que le animo a que vaya a Nehemías capítulo 3. Hay 32 versículos allí, vamos a leer solamente los primeros 16 versículos, la mitad, para no aburrirlos, porque hay muchos nombres allí y vamos a ver que hay mucha historia en este capítulo. Pero para mí como pastor y para mí como líder, no solamente como pastor o como predicador, sino como líder, hay una perspectiva diferente cuando lo miro
desde la perspectiva de un líder, es uno de los capítulos favoritos en todo el libro de Nehemías, porque vemos la narrativa, vemos la historia de la acción, cómo se hizo. Amén. Yo quiero animarles a que abramos el corazón para esto y permitamos que a través de esto Dios nos hable a cada uno de nosotros hoy. En el libro segundo de Samuel, para darle un poquito de contexto a lo que queremos hacer y un contexto que es actualizado. En el libro segundo de Samuel, el capítulo 4, hay una historia muy hermosa. Segundo de Samuel, no aparecerá en sus pantallas. Si usted está tomando nota, tome nota de eso ahora. Es parte de la introducción, no está en sus pantallas. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Está la historia de Mefiboset. Si usted no sabe quién es Mefiboset o quién fue Mefiboset, es una historia tan hermosa que Dani Berríos, o Berrios, no sé cómo sería la mejor pronunciación del apellido, Dani Berríos o Berríos, ha cantado una canción muy hermosa acerca de esta historia, la historia de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. Si usted conoce la historia, Jonatán, el hijo del rey Saúl, se convirtió en el mejor amigo del rey por excelencia de Israel, el segundo rey de Israel, por supuesto, David. Los tiempos de oro de Jerusalén se vivieron bajo el reino de David. De la raíz de David, dice la Biblia, vino el Señor, hijo de David, ¿verdad? David se convirtió en amigo íntimo de Jonatán. Y cuando ya había muerto Saúl, el primer rey de Israel, y también su hijo Jonatán, David quiso hacer algo para honrar la amistad que había tenido con Jonatán. Y envió a personas a que fueran a la familia de Jonatán y buscaran entre ellos a alguien a quien él pudiera honrar, representando a su gran amigo Jonatán, y a quien encuentra esa Mefiboset. Mefiboset, si usted lee los primeros versículos del capítulo 4 del segundo libro de Samuel, va a encontrar que Mefiboset, hijo de Jonatán, era inválido. Había caído y había sufrido lesiones y era inválido. No podía valerse por sí mismo. Y lo hermoso de la historia, no quiero hacerle toda la historia ahora porque se me pasaría mucho el tiempo. Lo hermoso de la historia es que estaba ya desahuciado, no podía valerse de sí mismo, no había un sistema de seguro social parecido al que tenemos nosotros. Eran realidades totalmente diferentes. Y David, el rey de Israel, en esfuerzos por honrar a su amigo Jonatán, manda a buscar a esta persona. Piense en un mendigo inválido. Piense en un mendigo inválido. David lo llama, lo traen al palacio, lo visten, lo arreglan, come en la mesa del rey, lo cual era el mayor privilegio que cualquier persona podía tener para ese tiempo. Le traigo esa historia y espero que todos tengamos esa imagen en nuestra mente ahora mismo, porque precisamente eso es lo que dice el apóstol Pedro, que tú y yo somos. Eso está en la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y versículo 9. Dice, mas vosotros, hablándole a todos los cristianos que estaban dispersos. El imperio romano había venido, había sufrido mucho la iglesia. Los cristianos habían huido de Jerusalén, estaban dispersos por todo el mundo, había mucha persecución. Y en ese contexto, el apóstol Pedro les dice algo a ellos que es para nosotros la iglesia, que nos representa a nosotros la iglesia, y nos lleva a esa imagen de Mefiboset, y es exactamente lo que tú y yo somos hoy. Lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 es, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos escogidos, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y después que nos dice eso, que nos identifica, nos da una identidad única, dice el propósito por el cual Dios hizo eso,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que Dios no te ha hecho algo tan especial como para llamarte, como para escogerte, como para hacerte pueblo, como para hacerte sacerdote, sin darte una función, sin darte un lugar específico, con tu nombre, con tu huella digital. Tú y yo fuimos escogidos, fuimos hechos salvos, santos, separados para Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito por el cual Dios nos ha escogido, y ese propósito no es calentar bancos en un lugar que llamamos iglesia cada domingo 1 hora por semana. El propósito de Dios es que seamos una parte activa, que seamos integrantes, funcionalmente integrantes del cuerpo de Dios, y que hagamos aquello que Él nos ha llamado a hacer, para que entonces Él reciba gloria. Le da un aplauso al Señor. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo por eso debiéramos hacerlo, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que piensen esto. No hay algo que llene más el corazón de alguien que conocer a Dios, porque conocer a Dios nos pone exactamente en el centro del propósito de la creación humana, de la humanidad. Dios hizo al hombre para tener una relación con Dios, y cuando no vivimos en función de esa relación con Dios, mira, no importa el dinero que usted pueda tener, no importa el estatus socioeconómico que usted pueda tener, no importa los placeres de la vida que usted pueda disfrutar, nada ni nadie podrá llenar el corazón, porque solo vivir en una relación real y personal con Dios nos pone exactamente en el centro del propósito de la voluntad del Padre, la razón por la cual fuimos creados, y no hay nada que se compare con eso, nada. Ahora, vamos al capítulo 3 de Nehemías y vamos a aprender. Y quiero que por favor lo lea con esta perspectiva. La razón por la que no estamos leyendo todo el capítulo, 32 versículos, es porque puede tornarse un poquito aburrido. De modo que yo quiero leer solamente la mitad, para ser un poquito fair o justo con ustedes, leer solamente la mitad. Pero quiero que usted note cómo el Señor ha preservado, ha cuidado esta escritura, parte del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, y cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, le dice a Timoteo, toda la escritura, hablando del Antiguo Testamento, para el tiempo del apóstol Pablo, la escritura era el Antiguo Testamento, ¿ok? Y él dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y es útil para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, el ser humano, esto no es algo para los varones nada más. El hombre de Dios sea perfecto, sea completo, preparado para toda ¿qué? Toda buena obra. Preparado para toda buena obra. No para calentar bancos, no para decir que soy cristiano, no para que te sientas bien, sino preparado para toda buena obra. Y lo que estamos haciendo ahora es revisando ese capítulo 3 de Nehemías, acerca del cual se refirió el apóstol Pablo cuando dijo que toda la escritura era inspirada por Dios y útil para que tú y yo seamos completos, preparados para toda buena obra. ¿Estamos juntos? Vamos allá. Entonces, Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar hasta la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananel. Trabajaron juntos a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sená. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaba Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesabeel, y luego Sadoc, hijo de Baana.
Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Interesante eso. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Pesá, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mizpa, el cuartel general del gobernador de la provincia occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Uziel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos, versículo 9, en la muralla estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego, Jedaías, hijo de Arumat, reparó la muralla frente a su propia casa, y junto a él estaba Atús, hijo de Asbanías. Enseguida se encontraban Malaquías, hijo de Arín, y Asub, hijo de Pahat Moab, quienes repararon la otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Sigue, hasta el versículo 16, hasta el versículo 32. ¿Qué tal si paro ahí? Yo creo que es suficiente para que todos captemos la idea. Y si usted pudo ignorar esos nombres tan extraños, parece que los cubanos tenemos un poco de raíces judías ahí, le ponemos esos nombres extraños a todas las personas que nacen en Cuba. Pues quiero ponerle un poquito de humor a esto, pero la idea, y yo espero que usted haya podido captar esto, es que todos, no importa el estatus religioso, el estatus económico, social, no importa el género, si era hombre o mujer, incluso no importaba ni la edad, todos estaban allí edificando la muralla. Todos, absolutamente todos. Habían algunas excepciones, las que vemos en el versículo 5. Habían algunos dirigentes que se opusieron. Ok, se opusieron, no hicieron nada, ellos no hicieron nada, pero aún las personas que estaban bajo su oficio o bajo su liderazgo, ellos continuaron edificando la muralla porque era el plan de Dios. Nehemías había orado, fue lo que vimos en el primer sermón. Había un pesar profundo en el corazón de Nehemías porque era el propósito de Dios, era la obra del Señor. Yo creo que lo que Pablo nos dice es que Dios pone tanto el querer como el hacer. ¿Quién puso ese pesar en el corazón de Nehemías? Dios puso ese pesar en el corazón de Nehemías. Cuando Pablo dice que él pone tanto el querer como el hacer, significa que Dios se encarga de hacer cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Dios se encarga de hacer cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Y Él pone ese pesar, Él pone esa pasión, es algo que Él pone, no nace de nuestra naturaleza pecaminosa, no nace de que las virtudes que podamos tener como seres humanos, no, nace de aquel que nos diseñó. Él nos equipa ahora con la pasión para llevar a cabo su obra aquí y ahora. Ahora, cuando eso se dice de nosotros la iglesia. Si eso fue real para el pueblo de Israel y la protección que Dios tenía sobre el pueblo de Israel y el propósito especial que Dios tenía con el pueblo de Israel era que a través de la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Eso se cumple únicamente en la persona de Jesús. ¿Cuánto más podemos pensar en que el plan y el propósito de Dios se ha de cumplir en nosotros y a través de nosotros, su iglesia, cuando Jesús vino y Él nos hizo a cada uno de nosotros parte de su cuerpo? Para que el cuerpo funcione, cada parte de su cuerpo, células, tejidos, órganos y sistemas de órganos, tiene que hacer su función. Y como el cuerpo de Cristo, llámese la iglesia, es el cuerpo del Señor, no le falta nada. En otras palabras, cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema de órgano hace su función
y el cuerpo es indetenible. Como dijo el Señor Jesús, Él vino a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De modo que con ese contexto, con ese background, quisiéramos descubrir algunos aspectos importantes de cómo reconstruir y cómo todos somos parte de esto, y vamos a verlo en el capítulo 3 del libro de Nehemías. Quiero que vaya conmigo al versículo 1. Versículo 1 dice: luego Eliasib, el sumo sacerdote. ¿Usted escuchó bien? Esto significa que ya se había restaurado, la adoración en Israel. Ya había un templo y había un sumo sacerdote en el templo. Lo interesante es que este sumo sacerdote, persona más importante en el ámbito religioso de todo Israel, de todo el pueblo judío, nos dice, yo creo que es intencional lo que nos está diciendo Nehemías aquí en el primer versículo del capítulo 3, que el sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron no necesariamente a hacer el trabajo en el templo, no hacer lo que normalmente tenían que hacer por ser los sacerdotes y el sumo sacerdote, sino que ellos comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. En otras palabras, se quitaron el título, se quitaron la gloria, se vistieron de trabajo, se remangaron las mangas, como decimos nosotros, botas de trabajo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y ellos, los líderes religiosos del pueblo de Israel, fueron los que comenzaron a construir. De solo ese versículo yo pudiera hablar por 3 horas. No se preocupen, no voy a hacerlo así. ¿Cuántas veces en mi liderazgo como pastor en iglesia, familia multicultural, me he encontrado con personas que dicen, no, yo lo que hago es esto. Yo lo que hago es esto. El Señor me ha preparado, con toda certeza, ¿cierto?, para esto. El Señor me ha llamado para esto. Y no quieren hacer nada, solamente eso. Y muchas veces eso es la estrella de Hollywood de la iglesia. En otras palabras, hay muchas personas que me dicen, no, yo soy la estrella de Hollywood de la iglesia y yo me dedico a esto. Yo no voy a servir en otras cosas. Permítame decirle que si algo nos demostró el dueño de la iglesia, no un apóstol, no un pastor, no un líder, si algo nos demostró el dueño, el Señor Jesús, en ambas formas, en palabra y en acción, lo predicó con las palabras y lo predicó con su vida, con su ejemplo. Dijo, yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino para servir. Son palabras literales del Señor Jesús. Palabras. Y no solamente las palabras, una de las lecciones más significantes que jamás enseñó Jesús, no solamente con palabras, sino con acción, fue cuando buscó una toalla allí en el aposento alto y le comenzó a lavar los pies a los discípulos. Eso es lo que alguien hacía cuando alguien entraba a la casa de uno, en la costumbre judía. Tú llegabas a la casa, llegabas con los pies sucios y un acto de servicio, un acto de hospitalidad, un acto que te dice eres bienvenido, esto es para servirte, es que alguien te lavaba los pies, se secaba los pies y era la forma de decirte eres bienvenido a mi casa. Y eso fue lo que hizo Jesús, enseñando ¿qué? Servicio. Enseñando servicio. Y entonces sí, el dueño, no solamente el dueño de la iglesia, sino el hacedor del cielo y de la tierra, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Si él puede servir, ¿quiénes somos nosotros para no servir? Y yo lo siento mucho, pero en Iglesia Familia Multicultural no hay estrellas de Hollywood. La única estrella de Hollywood se llama Jesús y Él vino a servir. Y es lo que nos enseña. ¿Quiénes somos nosotros para no servir? Desde el más grande hasta el más pequeño, nuestra iglesia debe servir a los demás y hacerlo con amor, porque eso es lo que el Señor nos enseñó, nos mandó que hiciéramos y lo que demostró. Y aquí lo vemos en el versículo 1 del capítulo 3. Ahí estaba el sumo sacerdote y los demás sacerdotes trabajando en lo que no estaban quizás equipados para hacer. Quizás no tuvieron el entrenamiento para construir puertas, pero allí estaban construyendo puertas. Lo primero que quiero que veamos
Y lo vemos en realidad en todo el capítulo 32, no solamente en el versículo que acabamos de leer, sino en todo el capítulo, es que todos, énfasis en todos, evidentemente todos somos llamados a construir. Y cuando digo somos llamados, eso tiene que ver con ser escogidos, ¿verdad? Todos somos escogidos para construir, todos somos llamados a construir. Eliasib y los demás sacerdotes comenzaron. Usted puede decir, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso es historia. Usted está interpretando la historia y está sacando de la historia algo que está enseñando como regla en la iglesia del Señor. Vamos a ver. El apóstol Pablo, que de nuevo no nos enseñó solamente con sus palabras, sino con su vida, la única iglesia o una de las iglesias a la que él no fundó fue la iglesia en Roma. De hecho, Pablo tenía muchos deseos de ir a Roma y llegó a Roma, de hecho, y llegó a Roma en formas en las que él no planificó. Él escribe la carta a los romanos, tratando de ministrarle a esta iglesia que él no había fundado. Y como él no la fundó, él quiso enseñarle todo lo que tiene que ver con el evangelio. Y es por eso que la carta a los romanos es la carta más completa, más profunda doctrinalmente, porque él quería enseñarle todo. En el capítulo 12 de Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y esto es para nosotros la iglesia, dice: Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad para profetizar, ¿puedo hacer un paréntesis? Cuando hablamos aquí de profetizar, muchos de ustedes tienen en su mente a alguien que está hablando en lengua y después que está hablando en lengua, profetiza y dice, así dice el Señor. Y eso no es lo que está diciendo aquí. Profetizar, lo que yo estoy haciendo en este momento, es hablar la palabra de Dios, es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia y cada vez que tú lees la Biblia y se la dices a otra persona, tú estás profetizando. Cuando tú enseñas a otra persona, estás profetizando. Cuando tú das un mensaje a otra persona arraigado en la Biblia, estás profetizando. Amén. No crea que es necesariamente o únicamente el don espiritual de palabra de profecía o palabra de ciencia o palabra de conocimiento. No. Aquí está hablando de simplemente ser un mensajero de Dios, ser un profeta de Dios. ¿Me explico? Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir o es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Pensemos en esto. Y claro, este no es el único pasaje que habla acerca de la diversidad de dones que hay en la iglesia. La primera carta a los Corintios nos habla de eso. Efesios nos habla de eso de una forma muy clara. Pensemos en esto. Simplemente todos somos llamados para servir. Todos. Dios, mire cómo Pablo lo dice en plural, no se está refiriendo a él solo. Dios nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Y entonces comienza a segmentarlo y comienza a ponerlo en una forma práctica. Si Dios te dio la capacidad de hacer esto, pues hazlo. Pero todos tenemos dones. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, dice: Dios les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿Usted lo leyó bien? Dios les ha dado un don que viene de Dios, un depósito divino, y todo lo que Dios lo hace con propósito. Dios les ha dado, ¿a quiénes? A cada uno. Me encanta esa, cada uno, porque los incluye a todos y lo hace específico, personalizado, no te queda fuera, tiene que ver contigo, con tu nombre, apellido, con tu huella digital, con tus virtudes, con tu formación, con tu conocimiento. No importa quién eres, tú tienes un don de Dios, tú tienes una capacidad que Dios te ha dado
a ti y es tuya, muy tuya. Dios les ha dado a cada uno de ustedes, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Úsenlo bien. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Saben qué pasa con los dones en la iglesia? Cuando no se usan, sucede lo mismo que sucede en un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando. Todos tenemos un cuerpo. Y si usted no usa ciertos músculos, esos músculos se van a atrofiar y van a impedir que usted disfrute el potencial completo del cuerpo que tiene. Por eso tiene que usar todos los músculos de su cuerpo. Yo uso mucho estos músculos de aquí. Perdón, estoy tratando de ponerle humor y estoy desobedeciendo a mi esposa. Vamos a usar esos músculos para que no se atrofien. Vamos a usar esos músculos para beneficio de todo el cuerpo. Vamos a hacer algo. No vamos a hacer unos calientabancos, vamos a hacer algo. Me encanta, como dice, úsenlo bien. Úsenlo bien. Uno de los valores está en ambas puertas de nuestra iglesia. Los líderes que tenemos reenfoque el tercer lunes del mes me han oído hablar en numerosas ocasiones de esto. Podemos mejorar mucho en este aspecto. Uno de nuestros valores es la excelencia, buscar la excelencia. ¿Por qué? Porque no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios. Y todo lo que Él nos ha dado es bueno, es excelente. Vamos a hacer lo mejor para darle a Él lo que Él merece. Vamos a usarlo bien. Entonces, vemos que en la iglesia todos tenemos dones. Y yo quiero que usted lo reciba y lo haga personal. Tú puedes decir, yo tengo dones. Yo tengo capacidades especiales. Miren, a veces los dones vienen con nuestra formación. Y si nuestra formación fue una formación difícil, esa dificultad que caracterizó nuestra formación desarrolló ciertas virtudes en ti que otras personas no tienen. Otras personas que tuvieron quizás una vida más fácil no tienen la misma capacidad que tú, no tienen las mismas virtudes que tú para hacer ciertas cosas. Dios usa todo, incluyendo nuestra formación, incluyendo nuestro conocimiento, incluyendo el carácter que Él nos ha dado, incluyendo quiénes somos emocionalmente, porque no todos somos tan emocionales. Todo eso contribuye a quien tú eres. Y Dios te ha formado así para que tú seas útil y para que uses eso y lo uses bien para la gloria y la honra del Señor. De modo que en la iglesia local, en Iglesia Familia Multicultural, para ser específico, como en toda iglesia, nadie debe estar pasivo. Nadie debe estar pasivo. Tú eres parte del cuerpo, tienes una función que solo te pertenece a ti, que no le pertenece a tu vecino, que no le pertenece a tu hermano, que tú te has creído que le pertenece a alguien que sabe más que tú y te has creado la idea o la excusa que el mismo enemigo te ha metido en la mente para que no hagas nada porque otros lo pueden hacer mejor. Eso es mentira del diablo. Tú tienes un lugar específico en Iglesia Familia Multicultural. No hay nadie que debe estar pasivo en la iglesia. Dios puede usar tus dones, sean visibles o discretos. Hay dones visibles como es cantar aquí al frente, como es la enseñanza, pero hay otros que nadie ve. Otros que nadie ve. Detrás de ese cristal hay alguien que está proyectando las cosas en la pantalla. Detrás de ustedes hay alguien que está manejando las luces, que está manejando el sonido. Y si ellos no hicieran su trabajo, ustedes no pudieran escuchar mi voz en este momento. Y si los que entraron todos nosotros que entramos al estacionamiento, si no nos reciben bien, ya no está preparado el corazón para que aquí, en la audiencia, sentados aquí, podamos recibir la palabra de Dios. Y si la seguridad no hace su trabajo y usted llega al área de los niños a entregar sus niños y allí no hay nadie y aquello es un alboroto y un reguero, usted no va a estar aquí. Aunque esté aquí sentado, va a estar pensando en que su hijo no está bien atendido. La seguridad es importante. Y si alguien llega agobiado, el primer ministro, escuche bien, el primer ministro que le ministra a esa persona es quien le abre la puerta y lo puede recibir con un abrazo y lo puede recibir con una sonrisa. Puede ministrarle, usted está ministrando. Todos somos lo que dice el apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sacerdotes,
ministros, todos lo somos. ¿Qué habilidades, ya sean técnicas, artísticas, administrativas, culinarias, de oración, de hospitalidad, de enseñanza o liderazgo tienes tú? Úsalas para edificar el reino de Dios. Nadie se queda afuera, nadie es inútil, todos somos útiles, todos somos útiles. Dice amén. Lo segundo que quisiera ver hoy no es solo el hecho de que todos somos útiles, sino de que cuando cada uno está en su lugar, eso es clave para lograr el todo. Ya di algunos ejemplos. Si la asistente administrativa de comunicación de la iglesia no envía la información a tiempo, usted no sabe qué hacer y consecuentemente, no importa todo el esfuerzo que hagamos en la iglesia para una agenda u otra, usted nunca sabe, nunca se comunicó, falló la comunicación, ahí hubo un problema. De modo que el trabajo de ella, como el trabajo de los de estacionamiento, como el trabajo de los de producción, son igualmente importantes. Son igualmente importantes. De nada sirve que los hermanos del grupo de alabanza y de adoración se hayan preparado también y que hayan hecho un buen trabajo si el del sonido no mezcla bien el sonido, no va a sonar bien. Y todo el esfuerzo de un equipo puede ser afectado por el otro. Es por eso que cada uno tiene que tomar su lugar. Y eso, que cada uno tome su lugar, es clave para que todo el cuerpo sea beneficiado y logremos todo el potencial de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, la iglesia. Y espero que ya usted esté comenzando a sentir el peso de la responsabilidad. Permítame ayudarle con algo. ¿Saben por qué muchas veces en la iglesia hay gente que se quema, hay gente que se agota? Yo estoy convencido de que hay personas en la iglesia que a veces ni hablan con el pastor, se van de la iglesia porque está agotado, ya no puede más y no quiere herir al pastor, no quiere herir a nadie. Lo más fácil y lo menos conflictivo es simplemente irse de la iglesia y ahí quedó todo. Muchas veces eso sucede porque las estadísticas dicen que el 20% de las personas en una iglesia hacen el trabajo de todos, del otro 80%. Pero ¿qué tal si en lugar de tener solamente el 20% del cuerpo funcionando y haciendo su trabajo, si el 100% del cuerpo hace su trabajo? El cuerpo es saludable. Si su sistema alimenticio hace su trabajo y usted se alimenta y se alimenta bien, y su visión funciona bien, y su olfato funciona bien, y su sistema respiratorio funciona bien, y su sistema vascular funciona bien, oiga, usted va a ser saludable y usted va a poder correr y usted va a poder hacer lo que tenga que hacer porque usted está saludable, porque todo el mundo está haciendo su función. Ahora, pero, si alguien no se está alimentando bien y el sistema digestivo y los intestinos no están haciendo su trabajo bien, no importa que también usted vea, no importa cómo esté su corazón, eventualmente todo su cuerpo va a ser afectado consecuentemente porque hay un sistema de órganos que no está haciendo su trabajo. Y creo que no hay necesidad de que amplíe mucho. Lo importante aquí es que no solamente que todos hagan trabajo, sino que todos hagan su trabajo. Hay gente que me han preguntado, pastor, ¿cómo puedo ayudarle? La mejor forma que usted puede ayudar al liderazgo de una iglesia es simplemente haciendo su trabajo. Si usted conoce cuál es su trabajo y usted lo hace, y lo hace como dice Pedro, vamos a hacerlo bien. Mire, el 80% del trabajo ya está hecho si cada uno hace su función. En nuestra iglesia lo que queremos hacer y lo que vamos a lograr hacer es que aquellos que sirvan una vez al mes. Una vez al mes. En la iglesia, inevitablemente, indiscutiblemente, el domingo, a lo largo de la historia, no es algo solamente de la iglesia moderna, no es una falla de la iglesia moderna, es historia y ha funcionado. El domingo, lo que sucede el domingo en la reunión de los santos, lo que llamamos iglesia, eso es importante. La mayor influencia que tiene un pastor o el liderazgo de una iglesia sobre sus feligreses o sobre la iglesia está basado en lo que ocurre el domingo, ¿verdad que sí?
Entonces lo que ocurre acá el domingo es importante. En nuestra iglesia hay por lo menos unos 15 ministerios. Si usted escanea el QR code y va allí a la forma para comenzar a servir, usted va a poder servir en una de 15 formas. Cuando Nehemías construyó, o no Nehemías, sino el pueblo de Israel, como vemos claramente en el capítulo 3 de Nehemías, cuando construyeron la muralla, habían 40 equipos familiares, vecinos, como lo leímos en los primeros versículos. Y todos tenían una asignación. Y todos cumplieron con su asignación. Y cuando todos cumplen con su asignación, entonces el trabajo queda compartido. Nadie se quema. No matamos a los buenos. Creo que muchas veces la iglesia mata a los buenos, los que tienen la disposición de servir, el deseo de servir. Pues tú quieres servir, pues sirve este domingo, y el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. Y cuando vienes a ver, la iglesia se convierte en un centro de trabajo y sin recompensa, porque eres voluntario. Digo, wow, eso es una receta para la destrucción de la iglesia. Nos reunimos para ser edificados. Y si todos nos disponemos a servir una vez al mes, hay 3 domingos al mes que usted puede sentarse, recibir del trabajo de los otros, recibir de la adoración, conectar con otros. Usted no viene con la mentalidad de trabajar. Eso es lo que funciona. Y es por eso que el llamado de hoy es a que todos hagamos nuestra función. Es por eso que el llamado de hoy es predicar el calendario. Vamos a predicar, vamos a ver una palabra de Dios, y aquí está como usted puede ponerlo en práctica. Llene la tarjeta, escanee el QR code y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y vamos a hacerlo bien. Ahora, si leemos en Nehemías capítulo 3, versículo 6, en una forma muy resumida, podemos ver 2 expresiones allí. Es junto a ellos y al lado de ellos. Junto a ellos y al lado de ellos. Allí estaban todos trabajando y cada uno en su función. 40 grupos de personas bien organizados trabajando. Esa es una de las cosas que nos falta, una de las cosas en las que tenemos que crecer, en mejorar nuestros sistemas para que todo funcione bien y podamos trabajar con mayor orden y podamos disfrutar. ¿No le gusta a usted cuando todo funciona bien? Yo he ido a algunos viajes misioneros, 2 recientemente. Y cuando voy a estos lugares y aprendo que no hay impuestos, como acá que pagamos tanto, y a veces nos quejamos de los impuestos, y para todo hay un tax. Pero cuando vamos a un lugar donde no hay esos taxes, y no hay orden, y no hay que sacar permiso para poner un cable de electricidad en ningún lado, y usted pues hace un hoyo, pone una tabla y ya tiene su casa y no hay problema. Ah, qué bueno, qué rico. No, ningún qué rico, ningún qué bueno, porque no hay orden. Cuando viene a ver, todo eso conlleva a la falta de eficiencia. Y hay un caos tremendo y un desorden tremendo. Y usted no puede disfrutar la vida porque no se ha hecho con orden. Y nadie está haciendo su función. Y todo el mundo quiere que el otro sea que él trabaje. Y no, tú estar sentado a disfrutar. Y eso no funciona. Cuando regreso a Estados Unidos, y no quiero decir que aquí las cosas son perfectas, no lo son. Y paseo por mi comunidad y veo que todo está verdecito, cortadito, bien adornado. Digo, wow, vale la pena pagar mi HOA. Esto luce bien. Y cuando paso por la ciudad y no ando pues esquivando todos los hoyos digo, bueno, estamos pagando impuestos, pero estén yendo para algún lugar. Y creo que hay mucho que arreglar aún en nuestro sistema, pero creo que todos nos llevamos la imagen de que el orden es necesario y que los sistemas y protocolos son necesarios para que podamos disfrutar. Imagínense si en su cuerpo no hubiera orden. Imagínense si Dios no lo hubiera puesto a usted con un orden específico, por ejemplo, para que usted duerma y su cuerpo recobre energías. Y usted está, dale 24 horas. Yo luciría como un anciano de 150 años. No sé mucho, fui a comprar un carro y el señor que estaba vendiéndome el carro era de Yugoslavia. Parece que hay una similitud entre los de por allá y los cubanos, y a veces no filtramos las cosas y no hablamos sin pensar mucho. Y me dijo, ¿qué edad tú tienes? Y yo le dije mi edad. Y después me dijo, ¿qué te pasó?
Si Dios nos hubiera hecho sin la habilidad de descansar, no luciéramos tan bien como lucimos. Muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí. Quiero que vaya conmigo primero a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y versículos 18. Quiero resumirlos, versículos 12 y 18. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Estoy leyendo la Biblia. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, un solo cuerpo. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Dice luego, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Lo que estaba sucediendo aquí, si podemos hablar un poquito de contexto, porque siempre tenemos que interpretar la palabra en su contexto, si no se convierte en un pretexto, ¿verdad? Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Bueno, primero a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo estaba corrigiendo la iglesia de Corinto. Si algo tenía bueno la iglesia de Corinto es que allí estaban los dones del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo, todos estaban allí. Ellos creían mucho en estos dones, pero había un desorden inmenso, había una carnalidad inmensa, no había orden ninguno. Y aquellos se creían más espirituales unos que los otros, había mucha competencia en la espiritualidad, lo mismo que hay hoy en varios lugares. Ya no, ser pastor no es suficiente, ahora hay que ser apóstol. Si eres apóstol, ahora eres más importante. Bueno, allá ellos, porque había que ver a Cristo y ser testigo visual, y ninguno de ellos lo fue. Y tienen esa presión que si no hacen milagros no son apóstoles. ¿Qué presión tienen ellos? Y el fundamento ya está puesto que Cristo es el trabajo de un apóstol. Yo no sé qué hacen ahora porque ya el fundamento está puesto, ya Cristo es predicado. Pero anyway, eso es otro tema, dejémoslo ahí. El asunto es que cada uno tiene su función. Cada uno tiene un lugar específico. En 1 Corintios capítulo 12, el contexto es ese. Había mucho desorden espiritual. Y Pablo le dice, hay una gran diversidad de dones. Esos dones tienen que ser ejercidos con orden. Esos dones tienen que ser ejercidos, todos y cada uno, para el bien del cuerpo entero. Tiene que haber un orden y cada cual tiene que cumplir con su misión. Es parte de la corrección que el apóstol Pablo le da a esta iglesia en Corinto. Pero cuando le escribe a los romanos, ahora vamos a Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Wow. Nos pertenecemos unos a otros. Somos diferentes porque tenemos que ser diferentes. Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿qué pasará con el estómago? Y si todo el cuerpo fuera nariz, ¿cómo íbamos a ver? Hay diversidad. Pastor, ¿y dónde yo voy a trabajar? Bueno, ¿dónde está tu pasión? ¿Qué has hecho antes? Si no te apasiona trabajar con los niños, ni lo intentes, porque no vas a funcionar bien. Esa no es tu función. Pero hay alguien que Dios ha preparado con esa capacidad y le apasionan los niños, y allí Dios ha puesto a esa persona. Cada cual tiene un lugar. ¿Cuál es tu pasión? Comienza por ahí. Comienza a servir. Trata en lo que tú piensas que puedes hacer. Y no hay problema si te das cuenta que eres oreja y no eres nariz. No hay problema. Le dices a la oreja, mira, yo no pertenezco aquí, voy para la nariz porque allí es donde yo pertenezco. Y vas para la nariz. No sirves en los niños, pero puedes servir en estacionamientos, o puedes servir en seguridad, o en cualquiera de los otros 15 ministerios que operan el domingo en Iglesia Familia Multicultural. En la iglesia nadie es innecesario. Nadie es innecesario. Y el éxito ministerial de la iglesia no depende de una persona, no depende del pastor. El éxito ministerial depende de un equipo unido en Cristo. Por eso me encanta lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, tuya. El cuerpo
de Cristo también. Nosotros, todos, nosotros, no hay nadie que se quede afuera, somos las diversas partes de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, y nos pertenecemos los unos a los otros. Me encanta cómo pone ese contexto en la unidad. Esto se trata de servirnos unos a otros. No, el servicio no es para ti, es para otros. Vamos al punto número 3 y con esto terminamos. El punto número 3 es uno que a mí me encanta predicar. Hay honra en servir juntos para la gloria de Dios. Dice el versículo 28 de Nehemías capítulo 3. Versículo 32. Vamos a leer el 32 nomás, para abreviar y ahorrar el tiempo. Entre las habitaciones de la puerta de las ovejas, entre las habitaciones y la puerta de las ovejas trabajaron los plateros y los comerciantes. Ellos construyeron la muralla y colocaron las vigas y las puertas con sus cerrojos y barras. ¿Qué tiene que hacer un platero o comerciante haciendo este tipo de trabajo? Repetimos lo mismo que aparece desde el versículo 1. ¿Qué hace un sumo sacerdote haciendo construcción? Lo que está haciendo es simplemente sirviéndole al Señor, porque hay honra en todo lo que hacemos para el Señor. Hay honra en todo lo que hacemos para el Señor. Recuerdo cuando llegué a este país, muy jovencito, tenía más pelo, era más flaquito, más ágil, lucía mejor. Joven. Me fui a comprar un carro, trabajé por mucho tiempo, iba en bicicleta al trabajo. Tampa Bay Mall, 3302 West Martin Luther King Boulevard, donde está la oficina de los Bucaneros hoy. Allí era el mall y yo limpiaba en el mall. Y ahorré y me compré mi primer carro cash. Un Plymouth Voyager del 94. Un minivan. Muchas personas quizás se hayan preguntado, ¿qué hace este jovencito con un minivan viejito? Bueno, es que esa era la herramienta de trabajo. Y no importa cuál sea el trabajo, no era el pastor, no era el más pronunciado, no era el más visto, nadie se daba, o muchas personas ni se daban cuenta de que había un jovencito por allí manejando un Plymouth Voyager 94 y que recogía a todos los viejitos de la iglesia y prendía el aire y comenzábamos a orar antes que comenzaran los servicios. Pero Dios sí lo vio. Pero Dios sí lo vio. Una de las cosas que me apaga hoy es cuando las personas quieren entrar y automáticamente quieren ser la estrella de Hollywood de la iglesia. Y no quieren servir, y no quieren dar, y no quieren ser parte de un grupo. No quieren ser parte de un equipo de servicio, solamente quieren ser los protagonistas de la iglesia porque ellos sí saben y sí pueden y sí bla, 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 bla. ¿Saben qué nos enseña la palabra? Que a lo vil y lo menospreciado llamó Dios para avergonzar a aquellos que se creían. Hay un honor grande en servir en la obra del Señor. Usted puede hacer muchas cosas que pueden tener un valor en el presente, y algo que no vemos a simple vista, pero no deja de tener mucho valor, es que cualquier cosa que hagamos para la obra del Señor tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno. Colosenses capítulo 13, versículo 23 dice algo que muchos sabemos. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Trabajen de buena gana como si fuera para el Señor, porque para Él lo es. Todo lo que hacemos en la iglesia no es para el pastor Alain, no es para ningún pastor en nuestra iglesia, es para el Señor. Si usted lo hace para mí, en el momento que yo haga algo o diga algo que le cayó mal, ahí se detuvo su obra y usted estaba trabajando para mí. Perdón, no trabaje para mí, trabaje para el Señor, porque yo puedo fallar, pero el Señor nunca le va a fallar. Porque yo puedo quizás no ver, porque yo no veo todo lo que hace todo el mundo, porque simplemente no tengo la capacidad para hacer eso, pero Él sí lo ve absolutamente todo.
absolutamente todo. Por eso, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para los hombres. He aprendido que algunas personas hacen algunas cosas para comprar mi favor. Y yo quiero decirle algo. Todo el mundo tiene mi favor. Yo amo a todo el mundo en la iglesia y quiero lo mejor para todo el mundo. Nadie tiene que ganarse ese favor. Pero al mismo tiempo, mi favor vale mucho. No está en el mercado. Nadie lo puede comprar porque haga una cosa o haga otra. Ahorres el trabajo, no haga las cosas para caerle bien al pastor. No me compre nada a mí. Yo trabajo y yo voy y me lo busco. Si va a darme algo, eso es bueno. Puede hacerlo. Hágalo de corazón. No hágalo para ganarse el favor del pastor. Porque yo no vendo mi favor. Nadie se lo gana y usted me compra con algo que me haya regalado. No sirve. No funciona. No va a funcionar. Eso me ha pasado en el ministerio. Por eso quiero hacer esa aclaración. Hágalo para el Señor. Realmente. Hágalo para el Señor. No lo haga para ningún líder. No lo haga para Pastor Oscar. No haga para los ancianos. Hágalo para el Señor. ¿Saben lo que va a hacer el Señor? Mateo capítulo 25. En mis momentos más difíciles, en el ministerio, en la iglesia, en mis momentos más difíciles, donde me he cuestionado, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Una de las formas en que Dios me habló fue a través de Mateo capítulo 25. Y claro, no hacemos nada para recibir una recompensa, nada. Pero el Señor nos recompensa por todo. Porque Él es así, porque Él es un Dios bueno, Él es un Padre bueno, Él nos recompensa por todo. Mateo capítulo 25, hay diferentes parábolas que hablan de esta verdad. Una de ellas, Él está diciendo que cuando venga el Señor, escuche esto, lo he repetido varias veces en nuestra iglesia, perdón si soy repetitivo, cáptelo, recíbalo y tómelo de la mejor forma posible. Frente a todas las naciones, el Señor Jesús, Él mismo, no un ángel, no Pedro, no Pablo, no un pastor, Jesús, Él, frente a todas las naciones, frente a todos los ángeles, llamará a cada uno. Yo sé que eso trasciende a nuestra capacidad de, es algo divino, va más allá de lo que podemos entender. Yo no entiendo cómo todas las naciones, y Él va a llamar a cada uno, eso va a tomar una eternidad. Bueno, vamos a ser eternos, no hay problema con eso. Pero en ese contexto, el Señor Jesús, frente a todas las naciones, frente a todos los ángeles, Él llamará a cada uno y a Él no se le va a olvidar, le está allí literalmente, ni un vaso de agua que le haya dado a alguien. Ajá. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Cuando alguien como Jesús se te acerca y te dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, no hay nada que pueda cambiar eso. No hay una satisfacción mayor que poder oír del Señor Jesús, no de ningún hombre, no un aplauso de humanos, sino del Señor Jesús. Buen siervo y fiel, has sido fiel en lo que te entregué, has sido fiel con lo que te di, hiciste algo con lo que te di. Entra en el gozo de tu Señor. Si va a darle un aplauso, déselo al Señor. Termino con el pasaje de Hebreos 6:10. Pues Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y el amor que han demostrado para Él al servir a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Pues Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y el amor que han demostrado por Él al servir a otros creyentes. Me encanta que es específico en decir que lo han hecho por Él, pero ha sido visible en servir a otros creyentes. Hay personas que dicen, yo le sirvo al Señor, le sirvo en la oración, le sirvo en otro, pero servir a otros no. Bueno, si tú no le estás sirviendo a otros, quizás te estés sirviendo a ti mismo, pero no es al Señor. Hay que servir a otros, al cuerpo de Cristo. No puedes estar enamorado del Señor y no enamorado de su cuerpo. Imagínese si usted le dice a su esposa, mira, de aquí para arriba me encanta, pero el cuerpo no. Yo no sé cómo va a estar su matrimonio, pero no me parece que va a estar muy bien. Yo creo que muchas personas en la iglesia
con sus palabras y sus actitudes dicen lo mismo. Me encanta la cabeza de la iglesia que es Cristo. Estoy enamorado del Señor, pero su cuerpo, mira, yo no quiero nada, no quiero servirle a nadie. ¿Servir en la iglesia? No. Quiero terminar con unas preguntas. ¿Cuál es tu lugar en el muro? Es lo mismo, para hacerlo relevante, ¿dónde puedes servir en la iglesia local? ¿Estás en tu puesto o simplemente observando? Hay gente que le encanta observar. Para los observadores, antes de que usted venga a decirme una observación, permítame decirle cuál va a ser mi respuesta. ¿Y tú qué estás haciendo? Hay que hacer esto, pastor. ¿A qué anda mal? Listo, tú lo viste, tú lo haces. Oh, no, yo no quiero. Y entonces, pero bueno. ¿Estás en tu puesto o simplemente observando? Vamos un poquito más profundo a la próxima. ¿Estás construyendo o criticando el muro? ¿Estás construyendo o criticando el muro? ¿Estás trabajando sin importar los títulos como el sumo sacerdote y todo lo demás? ¿O andas como Sanballat y Tobías criticando todo lo que se hace? Dwight Lyman Moody, fundador de Moody Bible Institute, ¿sabe lo importante que ha sido para mí? Moody Bible Institute, aunque no fui estudiante de ellos, han sido muy instrumentales en mi formación y demás. Él decía, a mí me gusta más mi forma de hacerlo que tu forma de no hacerlo. Digo, eso está bueno. A mí me gusta más mi forma de hacerlo que tu forma de no hacerlo. Hay gente que no hace nada, pero creen saberlo todo y son mejores que todo, pero no hacen nada. ¿Estás construyendo o criticando el muro? ¿Qué necesitas hacer para empezar a servir hoy? ¿Qué necesitas hacer hoy para comenzar a servir con propósito? ¿Estás esperando ser llamado o estás dispuesto a decir, heme aquí? Si alguien está esperando a ser llamado, los estoy llamando ahora mismo. Escaneen el QR code, pongan su nombre, llenen la tarjeta y vamos a trabajar para la obra del Señor. Vamos a estar puestos en pie. Hoy es el primer